El tema que se abordará corresponde al diseño de base de datos, presenta el ingeniero Jorge Carranza Gómez del Instituto Tecnológico de Acapulco. La temática que se abordará será cómo diseñar una base de datos, se revisarán algunas conclusiones y la bibliografía. ¿Cómo diseñar una base de datos? Antes de poder llevar la base de datos a un manejador de base de datos, se deben tener en cuenta algunas consideraciones. Para determinar la finalidad de la base de datos, primero se tiene que determinar cuál es el objetivo, cuál es el fin que se persigue en el diseño de la base de datos. Luego se tiene que determinar la información que deseas obtener de la base de datos para poder identificar o saber cuáles los reportes o los documentos que tienes que generar a partir de la base de datos. Luego, a partir de ello, tendrás que determinar qué asuntos o qué tablas vas a considerar en el diseño de la base de datos. Y para establecer las características de las tablas tendrás que asociar la información que requieres almacenar en ellos. ¿Cómo poder saber o cómo poder apoyarse para determinar la finalidad de la base de datos? Bien, podemos hablar con los usuarios que utilizan actualmente los datos o que utilizarán la base de datos para que se pueda obtener información acerca de lo que va a tener o lo que se puede almacenar en la base de datos. También es importante establecer qué preguntas o qué información debe devolver la base de datos. Para esto será necesario que se realicen algunos formatos, algunos bosquejos de cómo la información quedará estructurada en algunos reportes o cómo se espera que la información aparezca en la pantalla. Esto nos ayudaría a generar y a determinar la finalidad de la base de datos. Para determinar las tablas que se requieren en la base de datos, eh, se debe considerar que la información debe considerarse de acuerdo a la naturaleza. Por ejemplo, si requieres almacenar información de los alumnos, en una tabla solo podrás almacenar información de los alumnos, de ningún otro concepto, solo de alumnos. Entonces, podemos considerar aquí algunas cuestiones fundamentales. Una tabla no debe contener información duplicada y esta información no debe duplicarse en otras tablas de la base de datos para no caer en un problema de redundancia de la información de la base de datos. Cada tabla debe contener información de un solo asunto. Si se trata de alumnos, solo información de alumnos. Si se trata de profesores, solo información de profesores. Si se trata de materias, solo información de materias. Esto, pues finalmente nos llevará a un buen diseño de las tablas de la base de datos. Una vez que se han definido qué tablas van a formar la base de datos, es necesario determinar qué campos o qué información necesitas almacenar para cada una de las tablas. Entonces, se sugiere que para determinar los campos, se relacione cada campo directamente con el asunto de la tabla. Si se trata de alumnos, si la información que se va a almacenar es sobre alumnos, entonces, los campos que van a formar la tabla o la tabla de alumnos corresponderá a su número de control, su apellido paterno, su apellido materno, su nombre, fecha de nacimiento, sexo y toda aquella información que se requiera, pero que sea exclusiva del alumno. Como conclusión, se puede determinar que si se realiza un buen diseño de la base de datos, se considerará o se llevará a que las aplicaciones o sistemas de información sean más eficientes, es decir, que puedan obtener toda la información que se requiere en el menor tiempo posible. También serán eficaces, es decir,
que toda la información o reportes que se creen o que se soliciten a la base de datos se podrán obtener siempre. Para esta información se ha recurrido al libro de Fundamentos de Sistemas de Base de Datos, de el Mastery a Fundamentos de Sistemas de Base de Datos de Silver Schatz, y al diseño de bases de datos relacionales. Gracias, espero les haya servido esta explicación y continuaremos con otros ejercicios.